Hoy conversaré con Aimé Nogal, abogada y política venezolana, de los nuevos rostros que vemos a diario en la política. El tema, las mujeres y la participación en política. Aimé, bienvenida, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, María Eugenia, por la invitación, honrada de estar aquí. Aimé, ¿cómo ha sido la participación de las mujeres en política en nuestro país? María Eugenia, ha sido un largo camino, desde el momento en el que se aprobó el derecho al voto de la mujer en el año 45, inicialmente solamente a las mujeres que sabían leer y escribir, luego en el 47 en la Constitución se establece el derecho al voto universal para las mujeres, y hubo que esperar hasta finales de los años 80 para que se estableciera la cuota de participación mínima de las mujeres en espacios de cargos de elección popular. De allí hasta esta fecha ha habido avances y retrocesos. Hasta mediados de la década del 2000, al TSJ le pareció que era absolutamente normal que los hombres tuviesen mayor representación, porque eran los hombres los que tenían mayores espacios de militancia en los partidos. Y luego el Consejo Nacional Electoral, a partir del año 2005, empezó a dictar reglamentos para garantizar primero la paridad y luego la alternancia. Algo como una especie de método de la cremallera, donde va una mujer primero, un hombre después. Ahora, los cambios legislativos no son suficientes. Hay que arrastrar el cambio cultural. ¿Cuáles son los avances, consideras tú? Principalmente la visibilidad de los temas de mujeres. Fíjate que recientemente ha habido una modificación en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a la vida libre de violencia y establecen como tipo penal la violencia política, que es toda aquella acción que menoscabe o que impida la acción de las mujeres en política. Creo que lo más importante es ver cómo cada vez a nivel generacional hay mayor interés en participar en actividades políticas, sean partidistas o no, porque todas las personas hacemos política desde diferentes espacios. Sí, claro. Entonces, y la política invade todos los espacios de nuestra vida, queramos o no queramos. Entonces puedes ver participación de las mujeres en espacios gremiales, sindicales, en espacios académicos, y eso también va formulando un cambio cultural. ¿Y cuáles han sido los retrocesos? Bueno, mira, creo que el gran retroceso es que para el 2022 no existe una ley de paridad de género en Venezuela. Eso creo que es una de las cosas que nos marcan como país a nivel latinoamericano. México, aunque tiene grandes problemas de violencia política, tiene una paridad increíble en el sentido de que es transversal. ¿Qué significa esto? Que los partidos no pueden postular mujeres en donde tradicionalmente no ganan. Eso es un avance increíble. Nosotros debemos estar caminando hacia allá. ¿Qué falta para construir o terminar de construir ese camino? Organización de las mujeres alrededor de un mensaje y de unas necesidades. Comprensión de por qué hay que tratar de forma desigual para alcanzar la igualdad. Y mayor compromiso con las acciones positivas. Esto es abrir mayores espacios de participación a las mujeres en la mayoría de los cargos de elección popular, tanto ejecutivos como legislativos, y también espacios en los cargos directivos de los partidos. ¿Y hay alguna organización que agrupe a las mujeres en política y que le permita canalizar ese tipo de propuestas y de exigencias? Mira, en la región sí. Yo tengo la fortuna de pertenecer a la Red Latinoamericana de Mujeres en Política, a la Organización Internacional de Mujeres Políticas y al Instituto Latinoamericano de Mujeres Políticas. La región está alrededor de la sororidad, y tiene muy claro la necesidad de tejer relaciones y de intercambiar información, de hacer un laboratorio de ideas para llevar entre países estos avances. En Venezuela eso está en etapa germinal. Sin embargo, creo que incluso como fenómeno de la migración y de los retornados es probable que nosotros vayamos asimilando las experiencias de otros países con mayor rapidez. Ahí hay una oportunidad. Totalmente. En crear de alguna manera esa organización que permita darle mayor participación o exigir mayor participación de las mujeres. Lo más importante es cambiar la mentalidad de competición por la mentalidad de colaboración. La mentalidad y el cambio de mentalidad es un proceso que pasa por la educación.
Así y es. pasa por un cambio cultural. Por lo tanto, nunca un cambio de mentalidad es tan rápido como a lo mejor requiere el país. El país tiene todo para dar el avance. Tiene mujeres trabajando en diversos ámbitos y ahí hay una gran fuerza de presión. Y esa fuerza de presión es el cambio del rol asignado tradicionalmente a la mujer a espacios de asistencialismo, es decir, secretarias, las que organizan eventos, las que toman nota. Moderadora. A Eso es lo que aquellas está que de dirigen, moda. a aquellas que dirigen las decisiones y los espacios de toma de poder. Fíjate, hay también otro fenómeno que tiene que cambiar, que son las mujeres token. ¿Qué son las mujeres token? Las mujeres que representan cuotas de otros hombres, bien sea en política o en otros espacios. Y también es indispensable que las mujeres que nos dedicamos a la política nos formemos profundamente en todo lo que tiene que ver con el género y los derechos políticos de las mujeres, que no solamente se concentran en el tema de la representación. Tienes el tema de la economía del cuidado. Por ejemplo, en Argentina, los partidos tienen espacios de cuidado para que las mujeres puedan activar y puedan participar en política, dejando a quienes están bajo su cuidado en un espacio y no tengan ellas que renunciar a sus aspiraciones políticas por lo que tradicionalmente es los espacios de cuidado. Tienes el tema de los presupuestos participativos de género. Seguramente tú has entrevistado a muchos economistas y te dicen, para que la economía se reactive es necesario trabajar en la infraestructura. Y allí también hay un profundo tema de cómo es el acceso de las mujeres a espacios de trabajo. Cuando tú asignas mayor presupuesto a la infraestructura, tradicionalmente los hombres son los que trabajan en el sector construcción. Y lo primero que se recorta o lo primero que se pide para recortar cuando tú quieres lograr un balance fiscal es el gasto social. Y justamente en el gasto social, cultural y educativo es donde las mujeres concentran su acción política. Ahora yo te diría, cualquier cambio en cualquier aspecto, en cualquier rol, pasa por la educación. Es decir, para que Venezuela tenga cambios sustanciales en el rol de las mujeres en política, en el acceso a diferentes cargos o a los roles políticos, todo pasa por la educación. Y yo no sé si como país, como sociedad, le estamos dando la verdadera importancia y el espacio que requiere la educación en términos amplios, pero sobre todo a las niñas, para que las niñas entiendan que a partir de la educación, y los padres entiendan que a partir de la educación, es que una niña, una adolescente, se puede empoderar, puede construir su propio destino. Fíjate que es muy interesante eso, porque caemos en lo que yo he llamado la cultura de la postergación. La cultura de la postergación es cuando salgamos de la coyuntura, resolvemos el tema de los derechos de las mujeres, resolvemos el tema de los derechos ambientales, resolvemos todo. Lo primero es resolver la coyuntura. Y quiero hablarte de mi experiencia. Yo tradicionalmente no fui defensora de los derechos de las mujeres, ni siquiera de los derechos de las mujeres en la participación política. Yo creía que simplemente dependía de la voluntad de cada mujer acceder a espacios de poder. A medida que fui ascendiendo y accediendo a otros roles y a otros espacios, me hice la pregunta, ¿pero por qué yo soy la única mujer en esta reunión? Y esa curiosidad fue la que me llevó a formarme. Entonces yo creo que la educación también va de la mano con la responsabilidad individual de preguntarnos el por qué y de cuestionarnos por qué las cosas son como son. Y si finalmente nosotros podemos hacer algún cambio para transformar la realidad desde el espacio que estemos. Es importante que todos sintamos que somos fundamentales para cambiar la... Coincido contigo, pero coincido contigo parcialmente, porque sin educación ninguna niña, ninguna adolescente, ninguna mujer va a poder tener un rol activo en el espacio que decida estar y trabajar por el país, bien sea enfermera, médico, abogado, político, historiador, geógrafo, lo que quiera. Parte todo de la formación y en esa formación y en esa educación, bueno, se va construyendo una sociedad un poco más amplia y un poco más plural. En este sentido, ¿tú sientes que hay suficiente visibilidad para las mujeres que están en política y en partidos políticos? Yo creo que no. Sin embargo, quiero decirte que esta preocupación que yo tengo por aumentar la visibilidad también pasa por el tema educativo. No solo para que las más mujeres políticas comprendan que es necesario conocer
cuáles son las desigualdades de género, sino también, y lo decías hace poco, el tema del acceso a la educación. Claro. Nosotros yo estoy promoviendo varios talleres relacionados con el acceso de niñas a las STEM, a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática. ¿Por qué, María Eugenia? Justamente nos agarra este cambio de paradigma hacia la digitalización en el momento en el que tenemos mayores debilidades en nuestro sistema educativo. Y es probable que se sume las deficiencias de esto a el cambio a lo digital. La otra gran pregunta es, ¿cómo hacemos para digitalizarnos cuando tenemos situaciones alrededor de los servicios públicos? Ahí también hay una oportunidad. Completamente. Y estamos hablando de que es necesario que todos, desde nuestro espacio de acción, profesores, incluso las amas de casa, los directores de colegio, empiecen con pequeñas acciones para incorporar a más mujeres, a más niñas, en espacios en los que tradicionalmente están relegadas, como la ciencia, por ejemplo, y la tecnología, porque justamente allí es donde se van a abrir nuevos espacios de trabajo, nuevos paradigmas de las relaciones laborales, y es donde muy probablemente las mujeres queden nuevamente atrás en el acceso a estos espacios. Yo no estoy tan segura de que quedemos atrás en ciencia, tecnología. Cuando uno ve el abanico político de nuestro país en este momento, además un momento trascendental, un momento donde el mundo atraviesa un cambio de era, donde, como tú acabas de decir, impresionantes avances tecnológicos van a determinar el futuro de la humanidad por los próximos 50 o 100 años o más. En ese momento yo me pregunto, ¿dónde están las mujeres en política? Justamente, en nuestro país. Justamente, las mujeres en política están tratando de dar ese salto del rol asistencial al rol de toma de decisiones. Hay muchísimas mujeres activando en política en todo el espectro de las ideologías. Pero no son visibles. Porque están... O no lo suficiente. Porque están, en algunos casos, ocupadas de tareas más operativas que de tareas ejecutivas. Y ese es el gran reto. Vencer eso que en algunos, hay dos fenómenos que se aplican además a todos los espacios donde participan mujeres, el fenómeno de los pisos pegajosos o sticky floors, donde las propias condiciones de pobreza o de economía del cuidado impiden a las mujeres acceder a otros espacios, y en cuanto al segundo punto, el tema de los techos de cristal, que justamente son, y los conoces tú bastante bien, cómo las mujeres están limitadas para llegar a determinados cargos. Porque así se asignan y ahí hay una cierta solidaridad entre los hombres, que además tienen que ser los primeros interesados en que podamos acceder a la igualdad. ¿En qué les beneficia? Bueno, básicamente en el tema del desarrollo. Yo siempre enfoco el tema de la participación política de las mujeres en las posibilidades de reducción de la pobreza. Totalmente. Y en las posibilidades de acceder al desarrollo. El desarrollo, sobre todo en nuestra región, pasa por la incorporación a la mujer, primero por la educación y luego por la incorporación de la mujer a todos los procesos productivos. Eso está clarísimo. ¿Cómo hacemos para que eso se entienda, que la mujer es fundamental para el desarrollo social y económico de cualquier país? Incorporando a los hombres. Por ejemplo. Incorporando a los hombres y siendo insistentes en invitarlos a espacios donde se discute cuál es el rol de la mujer. Hay una cierta tendencia a, cuando se hacen eventos para hablar de los roles de la mujer, bien sea en participación política o en otros espacios, de alguna manera darle mayor visibilidad a las mujeres, justamente para hacer cierto balance, el balance que no se logra en otros espacios. Yo creo que hay que reenfocar eso, y reenfocarlo pasa por involucrar a los hombres en la apertura de las ventajas que les da involucrar mujeres. Te voy a poner un ejemplo. En Wall Street ya hay firmas inversoras que evalúan la seriedad y la solidez de una empresa de inversión por la cantidad de mujeres que tienen en su board directivo. Claro. Porque eso les garantiza, de alguna manera, ciertos espacios de transparencia, de rendición de cuentas, e incluso en lo que tiene que ver con la administración de los conflictos. Y por otra razón, mira, en mi experiencia gerencial, porque entré ya a los 27 años como vicepresidente del Grupo Cisneros, en mi experiencia gerencial, toda empresa marcha bien si hay balance. Y parte del balance es que haya igual número de mujeres que de hombres en los diferentes cargos, porque eso asegura
un balance en la toma de decisiones, un balance en las emociones, un balance absolutamente en todo. Entonces también es el balance necesario para la vida. Fíjate tú que lo que acabas de decir es tan importante, que la resolución 1325 de la ONU, referida al rol de las mujeres en espacios de negociación, de construcción de paz y de seguridad, justamente se promueve esa participación porque la administración del conflicto por parte de las mujeres es diferente. Sí, claro. Nosotras estamos comprometidas justamente con la construcción del acuerdo, probablemente porque estamos más dispuestas a aplicar la escucha activa y somos menos reactivas al presentársenos un conflicto. Yo creo que ese es otro de los roles que las mujeres en Venezuela debemos asumir y donde también hay una deuda. En los espacios de negociación, en todo el conflicto sociopolítico que hemos venido viviendo y que además vamos a seguir viviendo independientemente de cómo se resuelva la coyuntura, porque el espacio natural o la tendencia natural de las sociedades es a tener tensiones entre los diferentes intereses y posiciones. Las coyunturas nunca se resuelven totalmente, las coyunturas se transitan y hay que construir ese tránsito a las soluciones que generalmente lleva tiempo y la gente generalmente no lo entiende o no lo quiere entender y eso genera todavía mucho más conflicto. Ahora, si yo te preguntara cuál es el país en el mundo que tiene mayor paridad de género en política. Bueno, en política puedes conseguir los países nórdicos, donde hay, además también está presente la socialdemocracia, y en los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Islandia, todos ellos cumplen con, se acercan muchísimo, no es que no llegan a la paridad, pero se acercan muchísimo a esas metas. Y en Latinoamérica puedo decirte que Argentina, Chile, Bolivia. Chile. Sí. Argentina, Chile, Bolivia. Yo diría que Chile siempre fue uno de los países más machistas de la región. Es que no se trata de que haya dejado de ser machista, se trata de que ha habido un cambio cultural. Ajá. Y que en el sur, también producto del despertar de la participación política, luego de los 80, ese tránsito tan duro de las dictaduras hacia la democracia, muchos más espacios de participación política de las mujeres se abrieron porque fueron las mujeres las que asumieron las luchas de los derechos humanos, sobre todo porque eran las madres. Y de las negociaciones. Sí, también. Entonces, México, es increíble el avance, también en Centroamérica, que es poco lo que se subraya, pero debo decir que tanto en Honduras como en Guatemala y El Salvador, el rol de las mujeres en espacios de participación política es mucho más activo incluso que en nuestro país. Quizás por el conflicto permanente activo. Correcto. Correcto. Porque el conflicto social es muy fuerte y de una larga data. Y a mí me parece que además el espacio que se ha abierto para el estudio de todo lo que tiene que ver con la negociación y la resolución de conflictos, dada la historia de Centroamérica, es impresionante. Con relación no solo a la participación de la mujer, sino a la administración de todas esas tensiones sociales. Y de los países que están más rezagados en la paridad de género en política, porque además es el tema que estamos abordando hoy. Bueno, mira, puedo decirte Jamaica, que aunque tuvo una primera ministra, está bastante retrasado o está atrás en el índice. Y, por supuesto, debería decir que, lamentablemente, Venezuela. Y es esa la realidad que nosotros tratamos de transformar desde los espacios en los que participamos. ¿Qué se está haciendo en este momento para cambiar ese panorama? Bueno, mira, hay una iniciativa en donde coincidimos varias políticas venezolanas de diferentes tendencias para prestar apoyo o brindar apoyo, no solo en la promoción de la participación política, sino en la promoción de la construcción de salidas o de soluciones negociadas. Y creo que eso hace que se influya no solo extrapartido, sino intrapartidariamente. Y cada quien lleva las discusiones a los espacios de militancia en los que tiene la oportunidad y tiene la voz para impulsar esas agendas. Tú eres abogada. Abogada, sí. ¿Qué te lleva a la política? Mira, es muy interesante. Yo tenía una vida profesional, he tenido una vida profesional exitosa y decido participar en política porque me di cuenta que no era suficiente, que era necesario influir más. Y que ya está, hay una expresión muy popular que se llama ser manager de tribuna. Yo estaba cansada de tratar de orientar desde afuera y quería comprender el proceso desde adentro. Quería saber exactamente cuáles eran
las tensiones que impedían que las mujeres tuviésemos mayores espacios. Y por supuesto quería incidir, yo soy una persona de acuerdos, de construcción de soluciones conjuntas, y quería incidir en los espacios políticos justamente impulsando esa visión. ¿El poder para hacer o el poder para ser? Yo creo que uno debe ser antes de llegar al poder, para poder finalmente o para ejecutar eso que uno sueña hacer. Es indispensable que uno se forme y tenga una vida distinta a la política antes de entrar en política. El principio del logro es el sueño. ¿Con qué sueñas tú? Mira, sueño con que sea absolutamente normal conversar con todo el espectro político. Sueño con que las niñas piensen que su meta es ser diputadas, legisladoras, concejales, en lugar de ser mises. Sueño con que el acceso a la educación pública no solamente sea la posibilidad de tener gratuidad en ella, sino que la posibilidad de tener calidad para que realmente puedas escoger y finalmente ser libre y decidir qué quieres hacer en la vida y cumplir tu misión en la vida. Esos son mis sueños. ¿Cómo ves a Venezuela en los próximos 10 años desde el punto de vista político? Mira, creo que hay un agotamiento de la sociedad del conflicto y la discusión. Creo que la sociedad quiere soluciones. Creo que el estamento político está transformándose también y entendiendo cómo está cambiando el país. Creo que va a haber una renovación de actores, que además es indispensable la incorporación de más mujeres, de más jóvenes, y eso va a incorporar nuevas miradas. Y al incorporar nuevas miradas, muy probablemente sea posible destrancar algunas cosas que vemos hoy estancadas. La política y los políticos tienen un desgaste, no solo en nuestro país, yo diría que en el mundo entero. No hay una buena reputación asociada a la política, ni a los partidos políticos, ni a los políticos. Entonces, digamos que es un oficio que en estos momentos no está muy bien calificado. ¿Qué crees que se puede hacer en ese sentido? Mira, lo primero es que los políticos tenemos que asumirlo como profesión. Asumir la profesión. La política es una ciencia. Las profesiones se ejercen justamente, primero con ética, segundo con coherencia. Si tú ves un despacho de abogados, lo más importante justamente es la credibilidad. Claro, reputación. ¿Y esa reputación cómo se logra? Se logra con claridad en tu ideología y con claridad en el programa. Tú tienes que saber por qué militas en un espacio, qué cosas te atan, qué valores te atan, quién eres y cómo te sientes alrededor de lo que tú prometes. Y lo segundo, un programa. Yo tengo claro cuál es el programa que quisiera ofrecerle al país, en cualquier espacio y que lo hago desde cualquier espacio de incidencia. Primero, el salto a la digitalización. Yo creo que es indispensable que nosotros demos dejemos la Venezuela analógica y pasemos a la Venezuela digital. El tema de la educación, cómo es indispensable adaptarse a la educación post-pandemia. Ya teníamos problemas, pero ahora hay una nueva realidad, sumada a los problemas que teníamos. Sí, bueno, una crisis estructural a la que se suma la crisis post-pandemia. El tema de los servicios públicos. No hay posibilidad de recuperar la economía si nosotros no encendemos el país. O sea, indispensable atacar el tema de las energías, porque incluso del servicio eléctrico depende el servicio de agua. Otra de las cosas indispensables es la inclusión. ¿En qué sentido? Se han ampliado las brechas sociales. ¿Cómo lo vamos a atender? Solamente con asistencialismo. O sea, hay una cantidad de temas. Lo primero es lo humanitario. Yo me pregunto a diario si nuestros políticos han entendido la crisis humanitaria que tenemos y la necesidad que tiene de la gente de lo más básico. Y lo más básico es empleo, seguridad, alimentación, medicina. Mira, María Eugenia, yo creo que a los políticos nos cuesta probablemente entender, pero que es necesario que entendamos dos cosas. Primero, los políticos nos enamoramos de nuestra voz y entonces evitamos escuchar. De la voz y de la imagen. Y lo segundo, que no es menos importante, es que a la gente no le interesan nuestras peleas por el poder, por espacios de poder. No.
La gente quiere que le resuelvan los problemas del día a día. Por eso te hablé de los problemas más básicos de la gente. Y esa conexión con la gente pasa por dejar de hablar en los espacios donde militamos o en los espacios donde hacemos eventos y empezar a escuchar y a tomar nota y a reflexionar sobre las cosas básicas de la gente. Pues probablemente nosotros vemos las situaciones y vemos los conflictos y los escenarios con una mirada larga. El tema es que el día a día de la gente no les permite hacer la mirada larga. No. ¿Qué le dirías tú, ya para terminar, a una niña que te está viendo en este momento en televisión? Que yo nunca soñé ser política, pero sí soñaba hacer cambios y que confíe en ella, que confíe en esa voz interior que todos tenemos, que nos deja claramente saber hacia dónde tenemos que ir, que no importan los obstáculos, que los obstáculos forman parte de la vida y forman parte de la enseñanza, que el camino no es recto y que nos disfrutemos tanto las cosas buenas como esas curvas que a veces nos hacen preguntarnos si realmente estamos enamorados de lo que hacemos. Gracias, Aimé, por haber compartido tu experiencia, tus sueños, tu vida con nosotros. Gracias a ti, María Eugenia, y a tu equipo por este espacio que valoro muchísimo. Amigos, pues hasta la próxima semana. Espero verlos en Conversando con Mosquera. Gracias.